Hola chicos y chicas, estamos en la guía de estudio número 2, que se trata de la conquista española en América y específicamente en Chile. Estas primeras páginas son su guía de estudio. Ustedes se las tienen que quedar porque quizás volvamos a retomar estos contenidos a final de mayo. Entonces, la que dice guía de estudio, ustedes se la quedan. En el ítem 1, vamos a encontrar que ahí está la descripción de varios pueblos que habitaron y que habitan todavía el actual territorio chileno. Son muchos más, pero no los podía poner a todos, entonces puse solo algunos. ¿Qué es lo importante? Que acá está la información como, por ejemplo, el nombre, por supuesto, la ubicación, el tipo de actividad económica y de alimentación que llevaban, su religión y su estado actual. Hay pueblos que están extintos y hay pueblos que sus descendientes siguen vivos, siguen manteniendo viva la cultura de ese pueblo también. Después de las dos primeras páginas donde aparecen diferentes pueblos del actual territorio chileno, vienen dos visiones sobre el hecho ocurrido el 12 de octubre de 1492. ¿Ya? En América habían muchísimas culturas antes de que llegaran los españoles. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llega a América. Y respecto a este mismo hecho, existen dos visiones, o incluso pueden haber más visiones. En esta guía yo les puse dos visiones de dos autores diferentes, porque recuerden que la historia se hace a partir de fuentes y que los hechos pueden estar ahí, pueden ser objetivos, pero estos hechos están sujetos a interpretaciones. El primer documento, que se llama ¿Por qué seguir hablando de descubrimiento?, lo escribe Sábato y dice que se habla de, si bien muchas personas dicen que hablar de descubrimiento es algo, es hacerlo desde una mirada despectiva y eurocéntrica, es decir, como si Europa fuera el centro de todo y la medida para todo, efectivamente tenemos que considerar que los europeos no conocían este continente y no tenían idea de la existencia de las personas y de los pueblos que vivían en este continente hasta que Cristóbal Colón llegó a América. Este autor dice que sería mejor hablar de encuentro entre dos mundos. Estos dos mundos son el mundo europeo. Recuerden que Europa es un continente donde están los españoles, portugueses, franceses, ingleses, alemanes y otros países más. Y el otro mundo sería América con todas sus culturas. Entonces, él dice que habría que hablar del encuentro entre estos dos mundos y que se reconocieran las atrocidades cometidas por los europeos y que los pueblos indígenas deberían admitir que también les trajo consecuencias positivas el haberse encontrado con los europeos. Esto es lo que dice este autor. En el documento 2, el otro autor, que es Patiño, dice que, primero, el título del documento es ¿Podemos hablar de encuentro? Y dice que la palabra encuentro introduce una percepción del fenómeno de la llegada de los europeos a América que cambia lo sucedido realmente. Él no está de acuerdo con que se hable de encuentro. Porque si hablamos de encuentro, dice él, significaría que los europeos y los indígenas estaban en igualdad de condiciones y que estaban en un proceso amigable, pero no fue un proceso amigable, fue un proceso por el cual los europeos, por medio de la violencia y de la fuerza, les impuso concepciones culturales y además los dominó y los sometió a una violencia brutal, además de quitar las tierras y un montón de cosas más. Entonces, si se fijan, son dos interpretaciones diferentes sobre el significado de la llegada de los europeos a América. En el ítem 3 vamos a hablar de la conquista de Chile específicamente.
¿ya? Y vamos a decir que los europeos que vinieron a América, y específicamente los españoles que se vinieron a América, en su país no tenían un rango social muy alto. Entonces, otra forma de lograr de tener títulos y dinero y riqueza era venirse a América, que era en ese momento una tierra desconocida, y aquí ir conquistando este territorio en el nombre de los reyes de España, y así el rey de España le iba a dar títulos y riquezas. Entonces, para venirse a América, la corona no los financiaba, eran ellos mismos los que tenían que buscar financiamiento y buscar dinero para comprarse los barcos y las tropas. Cuando llegaron aquí y empezaron a someter por medio de la violencia a los pueblos indígenas, crearon una institución llamada encomienda, que ellos dijeron que era el primer sistema de trabajo, ¿ya? En que el rey de España decía que ciertos españoles, que eran llamados encomenderos, iban a tener una encomienda, y la encomienda eran indígenas que estaban a su cargo y que tenían que trabajar para él y pagar tributo a la corona, y a cambio el encomendero, el español, los tenía que cuidar y educarlos en la fe católica. Entonces, no sé, díganme ustedes si eso de verdad es un sistema de trabajo o es algo más. Ustedes saben que nuestro país tiene diferentes climas y algunos muy extremos, entonces hace 500 años era mucho más difícil pasar por ejemplo, la cordillera de los Andes o el desierto de Atacama. Entonces los españoles se consiguieron algunos indígenas que le empezaron a decir yanaconas, y estos indígenas en el fondo se pusieron al servicio de los españoles y le empezaron a mostrar el territorio. Entonces a los yanacones en general todavía incluso ahora se usa esto de decirle yanacona a una persona de sangre indígena que es traidora de su pueblo. El primer español que llegó a Chile fue Diego de Almagro en 1536, pero él dijo que esta era una tierra muy pobre, que en realidad no había mucho que sacar, así que se devolvió. Y luego en 1940 llegó Pedro de Valdivia acá a Chile, y el 12 de febrero de 1541 fundó la primera ciudad, que es Santiago de la Nueva Extremadura, a los pies del Cerro San Cristóbal. Ahí empezó Santiago. En ese momento se llamaba Cerro Huelen. A modo general, que llegaron los españoles a América y específicamente a Chile, tuvo consecuencias positivas y negativas, juzguen ustedes. Para España, las consecuencias fueron que pudo expandir sus territorios, tuvo nuevos mercados donde vender sus productos, explotó recursos naturales y metales preciosos, o sea, se los robó de aquí, y tuvo nuevos productos alimenticios también, como el maíz y la papa, que son de América. Y bueno, pudo expandir la religión cristiana. Recuerden que los pueblos que estaban aquí tenían cada uno su propia religión. Para América no fue tan bueno el tema, porque los indígenas que vivían acá debieron empezar a obedecer a España, porque se les impuso una dominación territorial y social, y además se les creó una pirámide social, donde los indígenas y los afrodescendientes, que eran los esclavos, estaban al final de esa pirámide. O sea, los trataban como lo peor de la sociedad. Ocurrió una drástica disminución de la población por supuesto, por las guerras y los combates, pero sobre todo por las enfermedades traídas por los españoles, como por ejemplo el resfriado. Ese resfriado común que nos da a nosotros, muchos se murieron porque nunca habían estado expuestos a algún resfriado, entonces muchos indígenas de acá morían. Y también otras enfermedades más terribles como el sarampión, la viruela, la sífilis. Y la sífilis se contagiaba, la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, se contagiaba porque, por supuesto,
hubo varias uniones entre españoles e indígenas, pero por sobre todo hubo muchas violaciones. Y a los indígenas de Chile específicamente, porque hubo todo un debate para ver si los indígenas realmente tenían alma, o si eran humanos o animales, y los españoles finalmente dijeron que eran incapaces relativos, es decir, que los indígenas eran como niños y que necesitaban un español como tutor, porque ellos por sí mismos no eran capaces de tomar decisiones. Y por supuesto, si a los indígenas rebelados se los trataba con tortura. Ahora recuerden, el único pueblo que jamás fue sometido por los españoles fue el pueblo mapuche. El Estado chileno, cuando Chile ya se había independizado de España, fue el que le quitó las tierras a los mapuches, pero nunca pudieron ganarle los españoles a los mapuches. De hecho, hacia el final tuvieron que hacer acuerdos para intentar convivir en el territorio, porque no podían ganarle a los mapuches. Ya después de esa parte de la guía de estudio viene la guía de actividades, que tiene relación con lo mismo que acabamos de ver arriba. Entonces acá yo les puse, sobre la primera actividad que tienen que llenar este cuadrito, les puse un ejemplo. Ahí les puse como 6 pueblos originarios del territorio actual chileno. Ustedes tienen que elegir solo 3. Por ejemplo, pueden poner acá el pueblo mapuche. Después ponen la ubicación geográfica, la lengua, la organización social, actividad económica, alimentación, creencias religiosas y cuál es el estado de ese pueblo. Acá yo les puse un ejemplo con los chonos, para que vayan más o menos viendo cómo lo tienen que hacer. Y tienen que hacer eso con otros 2 pueblos más, los que ustedes quieran. Y en la actividad 2 es solo responder unas preguntas. Aquí, según estas 2 primeras preguntas son sobre los documentos y sobre las visiones de la llegada de los españoles a América. Esta la 3, esta es de los textos, ¿ya? Pero esta es tu opinión. Tú tienes que decir, yo creo que fue un descubrimiento porque, o yo creo que fue una invasión porque, tienes que explicar por qué. Acá, ¿qué españoles llegaron a América? Eso está ahí textual, que era la encomienda, que hizo Pedro de Valdivia en el territorio chileno. ¿Por qué los españoles se guiaron por los asentamientos de los indígenas para establecer las ciudades? ¿Y qué consecuencia política, social y económica trajo la conquista española para los indígenas americanos y que estaban en el territorio actual chileno? 1, 2, 3. Tienen 4 líneas para escribir. Traten de no expandirse más allá de eso, explayarse más allá de eso. Yo les puse el espacio porque muchas veces ustedes llegan y copian todo y no tienen que hacer eso, tienen que tratar de sintetizar su respuesta, resumirla un poquito. Así que eso. Si a alguno no le salió esta guía, que es la guía de actividades, y por alguna razón solo les pasaron la guía de estudio, en la próxima guía ustedes me avisan y yo les adjunto esta guía, ¿ya? Eso, chicos. Ojalá, miren, yo sé que todos estamos en una situación muy, muy complicada. Ojalá puedan mandármela por WhatsApp o al correo, idealmente, o lo vayan a dejar al liceo antes del 30 de abril. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en mayo hay otra guía, entonces se le van a juntar las 2 guías. Así que traten de hacerla antes del 30 de abril, me la envían al WhatsApp o al correo. Si tienen alguna pregunta, me hablan al WhatsApp, por favor, en horario de clase, no me abren el fin de semana ni después de las 8 de la noche, porque va a ser muy difícil que yo les conteste, ¿ya? Eso. Mucha suerte y cualquier cosa me pregunta. Adiós.